La Escuela Judicial Electoral y la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dan la más cordial bienvenida a la retransmisión de la conferencia La Construcción de la Ciudadanía, en donde participaron el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello. Esta retransmisión se hace a un año de que se llevó a cabo esta importante conferencia en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz de la Universidad de Guadalajara. En este interesante evento fungió como anfitrión el magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara, Jorge Sánchez Morales. Acompáñenme. Continuamos con los trabajos que convoca este seminario organizado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y vamos a esta mesa de trabajo denominada Construcción de Ciudadanía rumbo al 2020. Antes de presentarles a todas y a todos ustedes, a quienes integran esta mesa de trabajo, me gustaría llamar por favor a Alonso Solís, quien es profesor de Filosofía, Teoría Política y Literatura en la Universidad de Guadalajara y actualmente subdirector de esta Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, quien dará un mensaje a las distinguidas autoridades que nos acompañan. Por favor. Muy buenas tardes. Quiero darle la más cordial bienvenida a Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también a Carla Peraza Zazueta, consejera presidente del Instituto Electoral de Sinaloa. Asimismo, quiero darle, a nombre de la Universidad de Guadalajara, una muy especial bienvenida a Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Muchísimas gracias, Lorenzo Córdoba, por acompañarnos. Es emocionante que el doctor Córdoba esté aquí esta tarde, porque él representa una suerte de modelo para todos nosotros. Un modelo que, por desgracia, es cada vez más difícil de hallar. ¿A qué me refiero? Su labor como servidor público está acompañada de una labor intelectual que aborda asuntos de política y gobierno de suma importancia. Es decir, al igual que su admirado Norberto Bobbio, el doctor Córdoba es un hombre que concilia la vida política y la vida intelectual. O para decirlo en las palabras de la pensadora política judeo-alemana Hannah Arendt, Lorenzo Córdoba es un hombre que reúne a un tiempo los rasgos de la vida activa y de la vida contemplativa. Este perfil, esta reunión de características al parecer contrapuestas, se vuelve cada vez más valioso, sobre todo en un mundo cada vez más regido por tecnócratas, por administradores, los cuales a menudo pierden de vista el rumbo que debería orientar a nuestras sociedades. Dicho de otro modo, sin pensamiento las acciones son ciegas y sin acción el pensamiento es estéril. En estos tiempos de oscuridad debemos restablecer un balance entre la acción y el pensamiento, entre la vida política y la vida intelectual. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y bienvenidos a la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Muchas gracias. Muchas gracias por el mensaje de Alonso Solís.
Encabeza esta mesa de trabajo, Construcción de Ciudadanía rumbo al 2020, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera. Le acompaña el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello. Para moderar esta mesa se encuentra con nosotros el presidente de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral, Jorge Sánchez Morales. Y quien fungirá como relatora de esta mesa de trabajo, Carla Gabriela Peraza Zazueta, consejera presidenta del Instituto Electoral de Sinaloa. Cedemos el uso de la voz al moderador de la mesa. Adelante. Bueno, sí, muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar en esta mesa con dos grandes amigos, con dos hombres que han trabajado mucho por el bien de la democracia de este país. Son historia viviente y tenerlos aquí para hablar sobre un tema tan importante como es la construcción de la ciudadanía rumbo al 2020. Tengo aquí ya preparado leer sus currículos, pero creo que lo que es más importante, ya todos lo conocemos. Sabemos de su capacidad, sabemos de su experiencia, los hemos ido acompañando a ellos de toda su trayectoria. Y lo más importante, más que ello, es, ustedes lo conocen. Demos el uso de la palabra a Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, bienvenido a Guadalajara. Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos. Quiero comenzar con, antes de dar lectura a un texto que preparé para este propósito, para este evento, quiero comenzar con algunos agradecimientos y una sentidísima disculpa. El agradecimiento es a quienes, en primera instancia, a quienes integran la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tres amigos y admirados profesionistas del derecho, a la magistrada Gabriela del Valle, al magistrado Sergio Guerrero y por supuesto a Jorge Sánchez, cuya generosa invitación hoy finalmente me tiene aquí. Quiero además agradecer la oportunidad de compartir este espacio con un compañero de batallas y de construcción, producto de un sano y enriquecedor intercambio de posturas, de posiciones, de preocupaciones que nos han permitido a lo largo de los últimos años ir generando pues las directrices sobre las que hemos logrado volver el sistema nacional electoral derivado de la reforma 2014 una compleja pero viable realidad. Al magistrado Felipe Fuentes, quien encabeza la Sala Superior, mi agradecimiento y reconocimiento. Y por supuesto a Carla, presidenta del Instituto Electoral de Sinaloa, compañera en el ámbito administrativo, en la construcción y la responsabilidad de conducir el sistema nacional electoral, mi afecto. La disculpa obligada después de algunos años es a mi queridísima y admirada amiga Gabriela del Valle, que con justa razón hoy reclamaba que luego de no sé cuántas invitaciones en su calidad de magistrada presidenta de la Sala Regional infructuosas, me decía, ahora entendí que para que vengas a Guadalajara no tenía que firmar yo los oficios de invitación. Una enorme disculpa que aquí quiero hacer con mucha humildad y con mucho sentimiento a Gabriela. No han sido años fáciles. No son momentos fáciles, es cierto, no serán momentos fáciles los que enfrenta el Sistema Nacional de Elecciones, pero sabe que mi ausencia o la desatención a sus invitaciones es inversamente proporcional a mi afecto y a mi estima y a mi reconocimiento. Quiero también, y antes de seguir adelante, hacer un reconocimiento al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Organización de Estados Americanos, por la invitación a coorganizar este evento. Creo que es un evento que se realiza en un contexto complejo para el Sistema Nacional de Elecciones. Creo que es un evento que tiene un doble propósito: analizar
una serie de temáticas, hacer un balance sobre cómo hemos avanzado, cómo las hemos modelado en estos ya 5 años del Sistema Nacional de Elecciones, con el propósito de hacer un corte de caja y encaminarnos hacia los tiempos por venir. Creo que es muy pertinente la realización de este seminario, pero además creo que es un espacio que se concreta en un momento en donde además ilustra una vocación de las autoridades electorales nacionales, la jurisdiccional y la administrativa, por mandar un mensaje de unidad del Sistema Nacional de Elecciones hacia afuera y hacia adentro. Son tiempos complejos los que estamos viviendo, como lo han sido los que hemos transcurrido. Y si hoy estamos donde estamos, es porque a pesar de algunas mezquindades, a pesar de que ha habido quien no ha sabido anteponer el interés del Sistema Nacional de Elecciones y la vocación democrática, en términos generales, quienes aquí estamos hemos hecho lo contrario. Creo que quienes estamos aquí somos, digámoslo así, tripulantes de un único barco. Y si el barco que tripulamos le ha permitido a la sociedad mexicana gozar con elecciones en donde el ejercicio del voto libre es una realidad y está garantizado, es porque hemos sabido sincronizarnos en nuestras responsabilidades como tripulantes del barco, el Sistema Nacional de Elecciones, y creo que para lo que viene tendremos que reforzar este tema, con respeto a nuestras respectivas competencias y responsabilidades. Pero aquí no hay modo, como me gusta decir, que al Instituto Nacional le vaya bien si le va mal al Tribunal Electoral. O al revés, que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le vaya bien si le va mal al INE. O que al INE le vaya bien si le va mal a un OPLE. O que le vaya bien al sistema OPLES si le va mal al INE. O que le vaya bien al INE si le va mal a un tribunal electoral, o a la sala superior si le va mal a un OPLE, y así hacia adelante con todas las combinaciones posibles. Creo que para los tiempos que vienen, asumir cada uno nuestra trinchera y nuestra responsabilidad, esta perspectiva es indispensable. No hemos pasado tiempos fáciles, no vamos a enfrentar tiempos fáciles. Y creo que la altitud de miras en nuestras respectivas responsabilidades, mientras estemos ocupando el encargo y la responsabilidad de nuestros respectivos mandatos, es indispensable. Y creo que también son tiempos en que quien no esté dispuesto a asumir esa responsabilidad nos permita a quienes sí lo estamos haciendo seguir nuestro camino. Agradezco particularmente a la Sala Regional de Guadalajara la invitación, pero sobre todo la oportunidad para poder tener este espacio que, como decía, es un espacio de reflexión, de cortes de caja, de construcción de rutas y de definición de las rutas futuras hacia donde queremos llevar el sistema electoral, y también, como decía, un espacio de encuentro y de recreación de nuestro compromiso y vocación democrática en nuestras distintas trincheras. La ciudadanía, que es un tema central de esta mesa de análisis, es, como ustedes saben, un concepto esencialmente moderno, que ha evolucionado de forma paulatina pero constante en el último siglo, de la mano de transformaciones y procesos políticos y sociales históricos. En México, su evolución ha sido, me atrevo a decir, especialmente acelerada en los últimos 50 años, a partir de la década de los 50 y sobre todo desde la última década del siglo XX. Los tiempos que corren en México y en el mundo han gestado, además, una nueva dimensión de la ciudadanía, la que algunos llaman ciudadanía digital. Y esta nueva forma de entender la vinculación con una comunidad política, de participar en ella, de ejercer y reclamar derechos y de hacerse cargo de responsabilidades, una dimensión
que no debemos olvidar tiene la ciudadanía no solamente es el ejercicio de prerrogativas y derechos, sino también el cumplimiento de ciertas responsabilidades, supone todo un nuevo espectro de desafíos que es preciso identificar y comprender. Pero antes de abordar la ciudadanía digital y sus retos para nuestra vida en común, hay que tener presente algunos asuntos. La ciudadanía, desde el punto de vista conceptual, ha sido definida en múltiples perspectivas que se pueden ubicar esquemáticamente en dos extremos. Por un lado, las visiones minimalistas de la misma, que la acotan a una dimensión esencialmente legal, vinculándola a un espacio geográfico, político y a una determinada edad. Al paso del tiempo, y especialmente a partir del gradual reconocimiento de los derechos humanos y la lucha social por expandirlos y hacerlos exigibles, esa visión fundacional pero minimalista de la ciudadanía ha dado también paso a enfoques maximalistas. Según estas visiones, la otra dimensión suponen el expandir el ámbito de ejercicio y origen mismo de la ciudadanía. Hemos pasado de concebir la identidad y pertenencia ciudadanas como un asunto del lugar de nacimiento o bien de residencia, la dimensión geográfica, y la edad, por otro lado, a entenderla como resultado de un proceso de hechura y construcción dinámicos, estrechamente asociados al reconocimiento y exigencia de derechos no solo políticos, sino también de derechos civiles, sociales y culturales. Desde este punto de vista, yo creo que si bien hay una tradición histórica, conceptual, de identificar a los derechos políticos como los derechos de participación pertenecientes a la propia ciudadanía, al hecho de que todos los derechos civiles o sociales incluidos tienen también una dimensión política. En los contextos actuales más nos vale, como intérpretes del derecho, como operadores jurídicos, entenderlo. Lo que está pasando en el mundo en términos del desencanto con la democracia no es otra cosa sino la consecuencia de las promesas incumplidas de la misma democracia. Y si lo queremos traducir en dimensiones jurídicas, no tiene que ver tanto con los derechos políticos, sino más bien con el incumplimiento y satisfacción de los derechos sociales y de los derechos civiles. Se dice que es difícil construir ciudadanía cuando nuestro juego, muchas veces irresponsable, es ver cuánta pobreza y desigualdad aguanta la democracia. Bueno, pues desde este punto de vista y de manera correlativa a esta idea, la satisfacción de los derechos sociales y de los derechos civiles también tiene un componente político. Con la desigualdad y la pobreza que hoy tenemos, difícilmente podemos pretender que tengamos ciudadanos a la altura del ejercicio y cumplimiento de los derechos y cumplimiento de las responsabilidades políticas. Desde este punto de vista, todos los derechos tienen una dimensión política. Los políticos, por supuesto, más que los otros, pero los otros también la tienen. En otras palabras, desde una perspectiva maximalista, no solo ser ciudadana o ciudadano por haber nacido o por residir en algún lugar y por cruzar el umbral de una edad mínima. La ciudadanía implica la construcción de la misma a partir del reconocimiento y ejercicio de los derechos de todos, de su exigencia, del cumplimiento de responsabilidades de cada ciudadano con la comunidad política a la que pertenece. Y en esta lógica, la ciudadanía se integra por un conjunto de valores, hábitos, actitudes y sentimientos de los individuos que se expresan en prácticas específicas a partir de las interacciones con los demás miembros de la comunidad política. Quizá el punto de quiebre de la ciudadanía, de la evolución de la ciudadanía, ha sido justamente la incorporación de una visión de derechos como eje central del ser ciudadano, a partir sobre todo de la década de los 90 en el siglo pasado. La noción contemporánea de ciudadanía, pues, implica como el derecho a tener derechos políticos, y aquí hay que tener cuidado con identificar a la ciudadanía como simple y sencillamente la titularidad de derechos. Eso es justo lo que en los años 50 Marshall inauguró. Los derechos fundamentales son los derechos del ciudadano, y eso es lo que ha propiciado aberraciones como aquella de la ley 187 en California, que decía, no, espérate, los derechos fundamentales son solo para los ciudadanos, tienes una residencia ilegal, no tienes derecho a la atención médica. Cuidado con esto, cuando hablamos de ciudadanía no es solamente tener acceso a los derechos, es tener acceso a los derechos políticos. El otro estatus, el de persona, es el que da acceso a los demás derechos. En otras palabras, ser ciudadano supone, en esta concepción, no solo tener voz, sino participar e incidir en la vida pública con el fin de apropiarse en ella. Así, al ejercicio del voto,
clave en la vida democrática, se suman otro conjunto de mecanismos de control ciudadano, no necesariamente electorales, que fortalecen la rendición de cuentas, la exigencia de derechos y la posibilidad de su ejercicio. Ser ciudadano o ciudadana no es, en consecuencia, solo ir a votar, aunque sin esta práctica es difícil hacerse llamar ciudadano en forma integral, sino también demandar que los representantes populares cumplan con sus propuestas de campaña, organizarse con los vecinos para exigir la reparación de los asuntos y de los servicios públicos más elementares. Hacer ciudadanía, en consecuencia, es también denunciar un acto de corrupción, exigir calidad en la enseñanza, en el abasto de medicamentos, en los servicios de salud, sabiendo que los impuestos con los que contribuimos son una responsabilidad que aportan recursos esenciales para financiar estos servicios, pero que nos autorizan, como dirían los padres fundadores en los Estados Unidos, el derecho de exigir. En este nuevo contexto, la ciudadanía digital se incorpora en la vida democrática como una nueva forma de participar e involucrarse en los asuntos públicos, en problemas compartidos y eventualmente en soluciones comunes. Una forma de participación estrechamente vinculada con el acceso y el uso de instrumentos y mecanismos tecnológicos como el Internet, las plataformas digitales y las redes sociales. En el océano de definiciones que existen sobre ciudadanía digital, predomina la idea de que el ejercicio activo de la ciudadanía en los entornos digitales requiere de un conjunto de competencias y habilidades específicas. Para decirlo en pocas palabras, así como la ciudadanía plena en el sentido convencional no depende solamente de tener una residencia o una nacionalidad y haber cumplido un mínimo de edad, la ciudadanía digital tampoco se acota con el hecho de tener acceso a Internet o tener una red social. Y esto creo que es importante reflexionarlo. Porque ciudadano no es nada más el que vota, no es nada más el que participa políticamente, es el que lo hace de manera informada y de manera responsable. Del mismo modo en el que el ciudadano en la dimensión digital tampoco es el que mienta a la madre con un tuit o el que simple y sencillamente expresa sus emociones a favor o en contra de algo por una red social. También implica el cumplimiento de una responsabilidad en la construcción colectiva de la política democrática. Es algo que algunos han definido, por cierto, como alfabetismo digital para actuar de forma innovadora y productiva, pero también ética y responsable en los entornos digitales. No me detengo sobre los números del Internet, cambian todo el tiempo. Todos los días se incrementa el acceso a estas nuevas plataformas. Pero por eso también todos los días se incrementa o debería incrementarse del mismo modo la responsabilidad con la que se hace política en estos medios. La ciudadanía digital, sin lugar a duda, ha traído consigo muchos beneficios. Las y los ciudadanos tienen un mayor acceso a la información en cantidad y en diversidad de fuentes. En parte, por cierto, como consecuencia de la facilidad con la que ahora las personas pueden generar información y conocimiento, con calidades muy heterogéneas, por supuesto. Al mismo tiempo, se han entablado nuevas reglas de interacción social que han hecho más horizontal la comunicación entre ciudadanos y autoridades de todo tipo. Se ha ampliado el alcance e impacto de la participación y la incidencia ciudadana. Se ha dado voz y espacio a grupos y a personas que de otra forma no la tendrían. Se han construido nuevos recursos de organización y movilización ciudadana, expandiendo sus alcances y fuerza. Pero al mismo tiempo, la ciudadanía digital enfrenta retos fundamentales, no solo de cara a 2020, como lo plantea el título de esta mesa, sino desde ahora y durante los siguientes lustros. Permítanme compartir con ustedes en este sentido, en la lógica de los desafíos que tiene la construcción de la ciudadanía con el contexto digital y de comunicación que hoy se vive, algunos de los problemas que en clave democrática enfrentamos. Los entornos digitales, y en particular las redes sociales digitales, han contribuido a generar una falsa expectativa que, por cierto, se ilustra muy bien con la cantidad de textos que a finales de la década pasada, en plena irrupción de las redes sociales y de la profusión del uso del Internet, pareció generarse. Hace algunos años, muchos, ante la irrupción de las redes sociales,
pensaron que era inevitable que la democracia representativa transmutara tarde o temprano en una e-democracy, en donde cada ciudadano, desde su celular, en la comodidad de su casa, podría estar involucrado permanentemente en el proceso de toma de decisiones, influyendo de alguna o de otra manera en las mismas y volviendo innecesarios y obsoletos los mecanismos de la representación política democrática sobre las cuales esta forma de gobierno se ha constituido a lo largo de los últimos dos siglos y medio. Es una falsa ilusión. Hoy sabemos que la irrupción de las redes sociales no necesariamente genera una democracia de mejor calidad y, peor aún, no necesariamente genera democracia. El mejor ejemplo en este sentido es justamente lo que ocurrió con los distintos procesos políticos de abatimiento de autocracias en los países del norte de África, en la así llamada Primavera Árabe, en donde sin lugar a dudas los medios sociales, las redes sociales, los medios digitales, generaron un contexto distinto, nunca antes visto, que permitió la caída de esos regímenes autoritarios. Pero ninguno de esos países es hoy una democracia. Si acaso Túnez, que está en proceso de realizar su segunda elección luego de la caída del autoritarismo que durante más de una década caracterizó a este país, por cierto, con el respaldo técnico y el apoyo a través del PNUD y de la Comisión de Venecia del Instituto Nacional Electoral. Pero Túnez todavía no es una democracia. Y ninguno de los países de la Primavera Árabe se convirtió en automático en una democracia. Y creo que la respuesta es muy sencilla. Las redes sociales son poderosísimos mecanismos de comunicación que permitieron en su momento convocar a manifestaciones, espacios de protesta, burlando incluso los severos mecanismos de control político de los regímenes autoritarios de aquella región. Y provocaron, como fichas de dominó, la caída una tras otra de aquellos regímenes. Pero son mecanismos absolutamente insuficientes para construir democracia, porque las redes sociales no es que sean democráticas per se. Las redes sociales son solo mecanismos de comunicación y, como ha ocurrido a lo largo de la historia, los mecanismos de comunicación, los distintos medios de comunicación de la propaganda pueden ser utilizados en clave democrática o en clave antidemocrática. Y ese es parte del problema que hoy enfrentamos. Nos creímos esa falta de ilusión de que las redes sociales iban a traer consigo aparejada un reforzamiento de la democracia. Y es que creo que para el análisis, las redes sociales solo cumplen con uno de los múltiples requisitos que tiene y que requiere la discusión democrática desde la antigüedad clásica hasta nuestros días. Sí, las redes sociales horizontalizan la capacidad de intervenir en la discusión pública. Con un paréntesis, nota a pie de página, o al menos eso creemos. Porque no hay que olvidarnos que las redes sociales muchas veces son autorreferenciales. Cuando uno manda un tweet cree que lo está escuchando todo el mundo y al final del día lo está escuchando una comunidad, en muchos sentidos, como decía, autorreferencial. Claro, aunque solo sea eso, ya es un cambio radical respecto a lo que teníamos. Y desde este punto de vista es una serie de mecanismos que permiten una inclusión mucho mayor de lo que ocurría en el pasado. Desde este punto de vista, sin lugar a dudas, se cumple con una de las características del debate democrático, que es que sea lo más incluyente posible. Pero no basta eso. El debate democrático, la discusión democrática, requiere al menos dos componentes adicionales. Sí, la inclusión, pero al menos dos puntos adicionales. El primero es el compartir una base mínima de entendimiento y de información. Un debate, permítame ilustrarlo, y no hago otra cosa sino hacer algo que no deberíamos hacer con tanta frecuencia, yo no lo hago, que es meterme en mi tweet. Si yo digo algo, en Baja California se está violentando gravemente el orden democrático, y del otro lado la respuesta es chinga tu madre, porque así es, perdón, ¿no? Pues, ¿cuál debate democrático? Es decir, hay una condición mínima, digamos, de entendimiento que no necesariamente traen aparejada las redes sociales. Y en segundo lugar, todo el debate democrático requiere
una dosis de responsabilidad de quien interviene en el mismo. En la antigua Grecia, en la antigua Atenas, quienes participaban en el agora, en la discusión en el mercado, en la plaza del mercado, en la plaza pública, tenían que enfrentar al público, tenían que hacerse responsables de sus dichos. Y un huevo, o Britney Spears como icono de una cuenta social, de una red social, pues lo único que hace es desresponsabilizar a quien participa en el debate público. El anonimato que muchas veces permiten las redes sociales diluye en lugar de reforzar una discusión democrática. Y es que los entornos digitales y en particular las redes sociales han conducido además, precisamente por estos dos elementos que no proveen en automático, a la polarización del debate público, minando incluso la desconfianza entre personas y hacia las instituciones. Esto ha sido particularmente sensible en algunos contextos, incluyendo los electorales, justo los que nosotros tenemos que administrar. Esto ha sido además alimentado por la indignación social, una inconformidad que está allí y que si no atendemos y comprendemos, corremos el riesgo de, como anteojeras, llevar a la democracia por derroteros que van a terminar con su erosión. Decía, alimentada por la indignación social y escondida y reforzada por el anonimato, la polarización captura la deliberación sobre temas, eventos y actores, y desplaza así la necesaria discusión que, como decía, debe ser informada, atemperada, mínimamente respetuosa y detallada. Y miren que no estoy pretendiendo que la democracia se convierta en una especie de representación de un salón de té inglés en el siglo XIX. La democracia es pasión y nosotros nos toca administrar esa pasión que en muchas ocasiones se desborda. Pero una cosa es eso y una cosa reducir el debate democrático al ya mencionado chinga tu madre, que a veces es necesario y hasta alivia el corazón, pero que no nos conduce a ningún lado. La desinformación es un segundo desafío en este contexto que enfrenta la ciudadanía digital. Concebida como la difusión masiva de información falsa con la intención de engañar al público a sabiendas de su falsedad, la desinformación no solo puede influir en los comportamientos electorales, sino también erosionar la convivencia democrática. Nueva nota al pie. Y la desinformación no es nueva, ¿eh? La mentira no es nueva en el ámbito de la política. La mentira y la política probablemente nacieron al mismo tiempo. Los llamamos de manera distinta. Ahora decimos fake news. Platón los llamaba demagogos. El rol del demagogo en la plaza pública era exactamente el que, digamos, con labia discursiva, pero falseando la argumentación, se convencía a los demás. Hay muchas maneras de llamar a las noticias falsas. Claro, nunca como ahora habíamos enfrentado con el contexto tecnológico actual la posibilidad de la lesión masiva o del daño masivo que la mentira hoy puede generar. Y es que la desinformación tiene el potencial de minar la credibilidad de las instituciones públicas e incluso de manera más profunda poner en serio cuestionamiento las bases del conocimiento científico acumulado desde siglos. Un dato que a mí me espantó y que tuvimos conversar los consejeros electorales con el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es, y esto no sé cuántos de ustedes tengan conciencia, pero es aterrador, es la cantidad de seguidores que lo que ahora se llama terraplanismo está cada vez más consiguiendo. Es decir, en el mundo hay cada vez más personas que creen que la Tierra es plana y que todo lo demás, de Galileo en adelante, ha sido un complot y una conjura internacional con no sé qué oscuros propósitos. Híjole, ¿y de veras el Internet nos iba a generar el ciudadano virtuoso que iba desde su celular a interactuar y tomar las decisiones públicas? Valga un laico, y subrayo laico, Dios nos libre.
Un tercer desafío crítico para la vida democrática y para la ciudadanía digital, y termino, es el empobrecimiento, como decía, del debate público y la dispersión de la deliberación colectiva. Aunque con agenda propias y no siempre transparentes, los medios de comunicación tradicional, la prensa, pero no solo, contribuía y lo sigue haciendo a procesar la información y a focalizar la discusión pública en temas delicados o de necesaria atención. Los entornos digitales, donde se compite por la atención constante del público, han expandido sin duda el acceso a la información, pero al mismo tiempo han favorecido la dispersión de la conversación pública y en muchos casos han empobrecido la calidad de la discusión, donde con demasiada frecuencia se privilegia la agilidad en el debate, la descalificación o el franco insulto frente al intercambio de ideas. Construir una ciudadanía digital, termino, en clave democrática, me parece que exige enfrentar retos como los que hemos mencionado, además de los ya consabidos retos en materia de ciberseguridad y protección de datos personales, pero también implica abordar cuestiones tan complejas como el pleno ejercicio de la libertad de expresión, evitar la autocensura o el problema del uso de algoritmos, y aquí pienso en Cambridge Analytica y demás, sin bases o elementos de contexto. Para la construcción de una ciudadanía digital sólida, se requiere el desarrollo de competencias y destrezas tecnológicas que van mucho más allá de las habilidades de uso de dispositivos. Lo que se requiere es generar capacidades para un desempeño óptimo en el entorno digital que favorezca la participación, el respeto, la recreación en la red de los valores democráticos y el intercambio y la deliberación informada que permitan la colaboración y la convivencia respetuosa también en el ámbito digital. En este empeño reside, me parece, una parte importante de la vitalidad presente y futura de nuestras democracias. Y es preciso que comencemos a articular esfuerzos conjuntos para garantizarla y aprovechar así las oportunidades que la ciudadanía digital puede y debería aportar a la cultura democrática de nuestras sociedades. Por lo pronto, lo que nos toca como operadores jurídicos es lidiar constantemente y cotidianamente con este problema. Y yo diría, sin desprendernos, sin desentendernos de los desafíos y de la discusión en una materia que es absolutamente desconocida para muchos, que es un terreno desconocido para muchos, sin perder de vista lo que hemos logrado conseguir y que ha colocado al sistema electoral mexicano como un punto de referencia frente a los desafíos que el mundo digital está imponiendo a la democracia y concretamente a las elecciones en el mundo. En el mundo hoy se habla de dos grandes modelos. El modelo francés, por un lado, que es un modelo que enfrenta estos desafíos a los que he hecho referencia en una lógica de regulación y criminalización. Hoy en Francia, de acuerdo con las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional en diciembre pasado, quien emite una noticia falsa, quien crea pues una noticia falsa durante una campaña electoral, comete un delito. Quien la difunde, comete un delito. Y la plataforma que no la baja de la red, habiendo sido notificada en un brevísimo tiempo, comete un delito. Quienes sabemos los dilemas que implica definir, si ya tenemos problemas con definir lo que es calumnia, y nos ha costado mucho poder marcar la frontera, imagínense ustedes que nos pongan como autoridades electorales a juzgar lo que es una noticia falsa. Hay algunas que son claramente identificables. Cuando se decía el año pasado que la elección no iba a ser el 1 de julio, sino el 8 de julio, pues ahí hay alguien que estaba claramente mintiendo. Pero ¿quién me ayuda a definir lo que es una noticia falsa de una verdad a medias o de una opinión que en democracia debería siempre protegerse? El otro modelo es justo el que hemos construido en los dos procesos electorales recientes y que, si bien han implicado, como suele ocurrir en esta materia, un saque de parte de las autoridades administrativas, han tenido una convalidación por parte de las autoridades jurisdiccionales. Y es el modelo mexicano. A nivel internacional, el caso mexicano es un caso de estudio en que justamente se está hablando como una manera de enfrentar distinta a la criminalización
y probablemente más sensata y hasta más democrática el dilema que las redes y que la construcción de una ciudadanía digital todavía en ciernes demanda. Combatir la desinformación con información. Combatir las acusaciones que algunos hacían, como por ejemplo que con el convenio con Facebook el INE estaba poniendo la base de datos del padrón electoral en manos de Cambridge Analytica, con información cierta y oportuna. Y con esto termino. Más allá de las reflexiones conceptuales que como autoridades administrativas y autoridades jurisdiccionales vamos a tener que estar haciendo y debemos seguir haciendo en estos temas, sobre estos temas, me parece que potenciar nuestra dimensión pedagógica para poder explicar, y como nos enseña dolorosamente la historia electoral reciente, cuando uno explica un problema no está explicando, está haciendo control de daños. Explicar significa lograr anticiparse y de la manera lo más sencilla posible, de manera oportuna y de manera lo más incisiva que podamos, explicarle y desmentir lo que nos lastima. Y termino como empecé. Por eso es importante también asertivamente, y sé que hay quienes no pueden hacerlo porque eventualmente el asunto llegue a su jurisdicción, condenar también hechos graves para la democracia, como lo que está ocurriendo en Baja California. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Lorenzo Córdoba. Nos deja muchos temas en el tintero: la responsabilidad colectiva, la ciudadanía digital, las nuevas formas de comunicación, las redes sociales y el entorno digital. Bueno, creo que hay mucho por hacer y mucho por escribir y también mucho por discutir. Dejaríamos esta primera intervención así y ahorita, aprovechando antes de darle uso de la palabra a nuestro nuevo ponente, agradecerle también a Francisco Guerrero, de la Organización de Estados Americanos de la OEA, que se incorpore a estos trabajos, y también agradecerle mucho al magistrado presidente Ricardo Zuro Esteves del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Gracias, Ricardo, por acompañarnos en este evento. Pues ahora le toca el turno al magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, ya de todos ustedes conocido, y por consiguiente le daré uso de la palabra, evitándome el uso del currículum. Adelante, magistrado. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. De verdad es un privilegio, un honor estar en este recinto tan hermoso de Guadalajara, de la bella Guadalajara. Y es un privilegio compartir desde luego esta mesa con mi amigo Lorenzo Córdoba Vianello, que tal parece que nos pusimos de acuerdo en mucho de lo que él expuso. Yo lo traigo, así es que ya buena parte del material quedó caduco, pero bueno, trataré de apelar a la comprensión de los oyentes. Agradezco esta posibilidad a mi amigo el magistrado presidente de la Sala Regional de Guadalajara, Jorge Sánchez Morales, por esta invitación, a Gaby, que siempre es muy gentil conmigo, una gran servidora pública, una gran servidora judicial, a mi amigo Sergio Guerrero, a las magistradas y magistrados de los tribunales electorales locales, a los funcionarios y funcionarias de los organismos públicos locales electorales, a nuestras distinguidas y distinguidos visitantes. Quiero detenerme un poco en la reflexión que al inicio de su intervención hacía el presidente del INE. Creo que estamos de cara a unas elecciones intermedias cuyo proceso arranca formalmente en septiembre de 2020. Y quiero llamar la atención de que estamos ante la presencia de un padrón histórico, estimado en 96 millones de personas aproximadamente. Y quiero también señalar que en 2021 se van a elegir 500 diputados federales, habrá elecciones locales concurrentes en las 32 entidades federativas, en 15 para renovar gubernaturas, en 29 para elegir diputaciones locales
y en 30 para cambiar ayuntamientos. Vean ustedes el reto que se avecina. Y creo que ese reto deben tenerlo muy presente nuestros legisladores. Es un reto que pueden afrontar las autoridades electorales de acuerdo al actual diseño constitucional y legal. La improvisación me preocupa y creo que esa improvisación no puede afectar la organización ni la jurisdicción que tenemos sobre el tema de la democracia. Yo por eso hago eco de lo que decía el presidente del INE al inicio de su intervención. Tenemos que estar unidos tanto en el ámbito administrativo electoral como en el jurisdiccional local. Creo que el día de hoy da muestra de que sí se puede generar esa unión, de que sí podemos ir en ese mismo barco que señalaba Lorenzo y que podemos tripularlo perfectamente hacia una sola meta, que es rendirle buenos frutos a la ciudadanía, buenos frutos a las mexicanas y los mexicanos. Generemos esa posibilidad, mandemos ese mensaje de unidad, de trabajo conjunto, de diálogo, sí de diferencias, porque debe haber diferencias cuando se trata de distintos ámbitos de competencia y distintas interpretaciones constitucionales y legales de las cosas como operadores jurídicos. Pero debemos entender esas diferencias y tratar de zanjarlas para llegar, insisto, a una buena meta, a un buen puerto. Yo también quiero dar las gracias al doctor José de Jesús Becerra Ramírez, profesor del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, que sé que ha sido un fuerte impulsor de este evento. Y pues iniciaría mi intervención un poco de la mano con lo que ya nos adelantaba Lorenzo. ¿Qué entendemos cuando hablamos de ciudadanía? Ustedes ya lo saben, la noción de ciudadanía ha tenido múltiples cambios desde su creación. En la antigüedad griega se concebía como una condición jurídica que existía entre el individuo y su nacionalidad. Posteriormente, Weber hizo una clasificación de la ciudadanía de acuerdo con 4 parámetros. El primero, la unidad de residencia. ¿Qué significaba para este autor? Que la persona pertenece a un territorio específico y cumple con los requisitos que el poder soberano exige legítimamente en ese espacio geográfico. Una sujeción administrativa que tiene su fundamento en el monopolio estatal de la fuerza legítima que permita al Estado desplegar el cumplimiento de sus mandatos con respecto a todas las personas que se encuentran en su territorio. Un tercer parámetro, que es el de la participación democrática y que se presenta cuando las personas participan en la legitimidad del poder a través de la elección de los representantes públicos. Y el 4, el de la membresía cultural, que implica la existencia de una sola identidad política vinculada a la pertenencia cultural. Hoy día, cuando analizamos el término ciudadanía bajo ciertos parámetros formales e institucionales, lo cierto es que buscamos ir más allá de ellos. Permítanme retomar la distinción hecha por Quimlica sobre este concepto de ciudadanía. Y este autor distingue 2 ciudadanías, una como condición legal y otra como condición deseable o ideal. La legal se identifica con la plena pertenencia a una comunidad política cuyo referente es el reconocimiento frente al Estado. Este se manifiesta en una modalidad institucionalizada en donde la ciudadanía incide en la conformación de los órganos de gobierno mediante las elecciones, dando su apoyo a un candidato o a algún partido político. Debido a esto, esta forma de ciudadanía tiene la posibilidad de influir en el diseño de políticas públicas y en la aprobación de leyes. La ciudadanía como condición deseable o ideal aspira a proyectarse como un estatus eficiente y participativo en el Estado democrático, donde el grado de eficacia se vincula con los niveles de colaboración activa y de control de la representación política. Una vía para lograrlo serían los mecanismos de participación ciudadana, como el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes, hasta formas innovadoras de interacción, precisamente basadas
en tecnologías de la información y de comunicación. En este marco, quiero resaltar que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo conceptualiza la participación ciudadana, cito, como un tipo de relación entre la sociedad civil y el Estado que implica una intención de incidencia de los actores sociales en los asuntos públicos, ya sea intercambiando información sobre preferencias, necesidades, propuestas o soluciones sobre los problemas públicos. Termina la cita. Esa participación conlleva una serie de principios para su realización efectiva: la inclusión, igualdad y no discriminación, corresponsabilidad, autonomía, transparencia y rendición de cuentas son principios que participan en este concepto. También encontramos acciones ciudadanas impulsadas de manera proactiva por diversos actores, tales como movimientos sociales, protestas, marchas y bloqueos, entre otros. Debo resaltar que en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el objetivo 16, se cita: paz, justicia e instituciones sólidas. Una de sus metas consiste en garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades en todos los niveles. Así, en un entorno de constantes transformaciones políticas, económicas y sociales en los estados democráticos contemporáneos, se requiere una ciudadanía más activa que conozca sus derechos y que los defienda ante las instancias legales correspondientes. Una nueva ciudadanía conlleva crear espacios públicos para la libre manifestación de las ideas, la crítica, la reflexión y la propuesta, así como instituciones también que den respuesta a los planteamientos de la sociedad. El espacio público puede ser concebido como el ámbito natural de diálogo entre la sociedad civil y el Estado. Para Rawls, dentro del espacio público se permite a las personas reclamar tanto cuestiones privadas como aquellas que surgen en función de lo justo en ejercicio de su libertad. Debido a lo anterior, la construcción de la ciudadanía implica transitar una ruta de encuentros, de desencuentros, de discusión, de confrontación de ideas y de prácticas sociales entre la población. Este proceso también conlleva a la rendición de cuentas que exige la ciudadanía, gestiones para el desarrollo urbano y acceso a los servicios públicos, actividades de compromiso cívico y demás acciones tendientes al control del poder público. Por ello, resulta relevante construir mecanismos de actuación entre las instituciones políticas, los actores sociales y los grupos de la sociedad para facilitar la intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos. A nivel institucional, se han realizado grandes esfuerzos para generar diversas formas de participación ciudadana. Ello es clave para lograr puntos de convergencia y formalizar un diálogo, ya que de no existir estos, se desembocaría en una separación de las comunidades políticas, lo cual no es deseable. El ideal, sí lo es, la construcción de una ciudadanía empoderada, responsable y activa. El empoderamiento es fundamental para que la ciudadanía vigile más de cerca a las instituciones del Estado. Por medio del control ciudadano se promueve una mayor transparencia en la gestión pública. La ciudadanía ya no es solo un estatus que nos identifica como portadores de derechos, sino es un instrumento para influir en las decisiones y en las políticas públicas. Por regla general, los derechos políticos están vinculados a la ciudadanía. Mediante estos, los ciudadanos asumen el papel que les corresponde como titulares de la soberanía popular. Habermas establece que la concreción práctica de la soberanía popular se manifiesta en los procedimientos democráticos con sus presupuestos comunicativos. Por medio de la participación política, los ciudadanos influyen en la integración de los órganos representativos, otorgan legitimidad a los poderes públicos y los controlan, insisto, mediante la rendición de cuentas. Bajo esta idea nos preguntamos, ¿qué tan ciudadanos somos?
¿Qué tan interesados estamos en nuestro alrededor? La pregunta, desde luego, es compleja de contestar. Si bien aún falta camino por andar, considero que estamos construyendo esa ciudadanía deseable y, si bien no desconozco que de acuerdo con los resultados del informe Latinobarómetro 2018 sobre democracia y la situación económica de sus habitantes, existe un alejamiento de la política por parte de los ciudadanos de la región, también es cierto que las instituciones que estamos llamados a defender a la democracia, estamos obligados a evitar esa percepción ciudadana. Entre 2010 y 2018 aumentó de 16 a 28% el número de personas que se declaran indiferentes al régimen en el que viven, al tipo de régimen político en el que su sociedad está inmersa. En México, más de un tercio de la población se manifestó indiferente a ese régimen. Debe reconocerse que el desencanto por nuestro régimen político no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, sino que es una percepción generalizada en Latinoamérica. De ahí que para consolidar los avances democráticos de los últimos años, se requiere también impulsar un cambio en la cultura política. Y déjenme retomar aquí algunos de los conceptos que ya nos anticipaba el señor presidente del INE. Yo sí voy a acudir un poquito a los datos porque quizá me ayuden en mi exposición. Entre 2006 y 2018, el número de usuarios de Internet aumentó en más de 400%, registrándose alrededor de 83 millones de usuarios en este último año en México. El Internet alcanza el 71% de penetración entre la población de personas mayores a 6 años. El 70% de los internautas mexicanos utilizan la herramienta desde hace 9 años. El perfil del internauta se distribuye de manera similar entre hombres y mujeres en una proporción de 51% de mujeres por 49% de hombres. En el grupo de 25 a 34 años de edad se encuentra el mayor número de internautas, que es el 22%, seguido del grupo de 18 a 24 años, que corresponde al 18%, y de los 12 a 17 años y de 35 a 44 años, con 14% cada uno. Ustedes ven, esta estadística es importante y coincido con el presidente del INE. Sí debemos tomarlos como unos mecanismos de comunicación y evidentemente debemos tener los cuidados que ya nos referían. Sin embargo, creo que también son canales importantes para poder transmitir a la ciudadanía la concreción de las políticas que las instituciones democráticas alcancen en sus respectivas competencias. En el campo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, utilizamos estas herramientas tecnológicas, estas herramientas digitales, para comunicarle a la ciudadanía las decisiones que toma el tribunal. Y no solo eso, tenemos dos vertientes en las que hemos actuado en esta interacción, en esta dinámica con la sociedad. Una vertiente desde el punto de vista administrativo, en donde le comunicamos a la ciudadanía lo que hacemos con los recursos que nos son asignados. Trabajamos en ello a través de transparencia, a través de hacer públicas las licitaciones y las discusiones del Comité de Adquisiciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Trabajamos en que se conozcan nuestros criterios a través de la Dirección General de Jurisprudencia, que hacemos públicos a través de redes, a través de Twitter, a través de Facebook. Trabajamos en que se conozcan las sesiones públicas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Creo que si acercamos toda esta cultura a la ciudadanía, tendremos una sociedad más informada, que es lo que de verdad debe buscarse con estas herramientas. Y precisamente con esto quiero cerrar. ¿Cómo se construye una ciudadanía? El concepto contemporáneo de ciudadanía va más allá de simplemente acudir a las urnas. ¿Cómo logramos que las y los ciudadanos se involucren más en los asuntos de la comunidad? Y la respuesta es que la construcción de ciudadanía se asocia con la idea de que en la comunidad
todas y todos son elementos activos y que por lo mismo no deben delegar totalmente a quienes detentan el poder la responsabilidad de tomar decisiones que afecten sus derechos o sus intereses. Se trata de una ciudadanía construida desde abajo, que no debe recaer en lo individual, sino que es fundamental el papel que desempeñan las asociaciones, las organizaciones de ciudadanos y demás actores involucrados en el quehacer político. Una auténtica participación ciudadana significa no solo el involucramiento de la ciudadanía, sino el convencimiento de los servidores públicos de que ésta es deseable. Creo que tendremos que reflexionar sobre el tema de la obligación del voto y que tenga consecuencias jurídicas el no realizarlo. Creo que tenemos que reflexionar también la conveniencia de implementar ya mecanismos que en la era digital nos permitan una mayor participación de la ciudadanía. Tenemos que reflexionar también sobre el uso de la urna electrónica. Austeridad no significa ineficacia. Austeridad significa racionalidad en el uso de los recursos públicos. Significa que las instituciones precisamente le generemos a la ciudadanía la percepción de cercanía, la percepción de que nosotros defendemos sus derechos, la percepción de que sus derechos constitucionales serán protegidos desde el marco de nuestras respectivas atribuciones. Y con esto cerraría la primera parte. Gracias. Gracias, señor presidente. Como usted lo comenta, sigamos trabajando por la inclusión, la igualdad y la no discriminación. Y como lo comenta atinadamente, por ciudadanos que conozcan sus derechos, instituciones que den respuesta a la sociedad, transitar en una ruta de encuentro y coincidencias, por supuesto, y seguir construyendo por la ciudadanía. Si ustedes me permiten, daría una segunda ronda de intervenciones y permitiría al doctor Lorenzo Córdoba Vianello para que intervenga por 5 minutos. Gracias, incluso menos porque abusé en la primera ronda, simple y sencillamente en esta lógica de división del trabajo que, como acaba de usar el magistrado Fuentes, para quienes dudaban que entre el tribunal y en el INE no sabíamos ponernos de acuerdo, ¿no? Justamente sin saber, pero previendo que muy probablemente el magistrado Fuentes iba a tener los datos, preferí omitirlos yo porque seguramente iban a ser precisos y no quisiera una corrección porque valdrían los del magistrado Fuentes. No, simple y sencillamente a un par de reflexiones a propósito de lo que se ha planteado, de lo que el magistrado Fuentes ha planteado. Creo que tenemos en la lógica, digámoslo así, de enfrentar la defensa de los derechos ciudadanos una necesidad fundamental de ir redefiniendo cotidianamente el papel o la definición de ciudadanía. El propio Tribunal Electoral en particular, a partir de su interpretación, ha ido incrementando la lógica misma de la ciudadanía y consecuentemente de los derechos ciudadanos que están bajo la lógica o la égida de protección de las autoridades electorales, las administrativas en primera instancia y las jurisdiccionales. Hace, digámoslo así, a pesar del texto constitucional, está muy lejos aquella interpretación, bueno, está enterrada aquella interpretación que durante mucho tiempo prevaleció, que los derechos ciudadanos, es decir, los derechos del artículo 35, pues no eran garantías individuales cuando todavía utilizamos este anacronismo decimonónico, ¿no?, en el ámbito, digamos, de la interpretación jurídica constitucional. Hoy está clarísimo que los derechos fundamentales, con independencia de su ubicación geográfica en el texto de la Constitución, son eso, derechos fundamentales. Pero más allá de eso, incluso el propio, digamos, la interpretación de las autoridades electorales en nuestro país han llevado a la asunción de los derechos políticos. Quisiera hacer un énfasis a partir de lo dicho por Felipe en su intervención, de esto que yo dejé apenas apuntado en mi primera ronda. Así que los derechos políticos van mucho más allá de los derechos elencados en el artículo 35 constitucional. Incluso, por cierto, es interesante cómo, lo debo decir aquí, creo que hay una reflexión muy amplia que todavía está empezando a darse en la sala superior y que tendrá que darse también con un acompañamiento, incluso pienso, de la misma academia y del ámbito electoral en general,
respecto del modo honesto de vivir. Yo era de los que decía, híjole, lo del modo honesto de vivir a propósito de la categoría de ciudadanía, no de los derechos, pero de los que depende la categoría de ciudadanía, es una cuestión anacrónica, sobre todo porque yo no quiero que nadie juzgue mi modo de vivir como si es honesto o no. Pero también es cierto, y es muy interesante como la lógica de protección de los propios derechos y de maximización de los derechos, esto que era un resabio literalmente decimonónico, ¿no? Cuando los borrachines no se les dejaba, o sea, se consideraban los parias de la comunidad para que no pudieran ejercer derechos políticos y en una borrachera el día de la elección pudieran incidir en el destino manifiesto de la nación, hoy está siendo objeto de una interpretación en esta idea de maximización. Lo que quiero decir, y esto no es un asunto menor, es que la definición, la redefinición a la que estamos obligados como autoridades electorales del concepto de ciudadanía y de sus alcances y por ende de los derechos que forman parte, digámoslo así, del ejercicio de una ciudadanía plena, trasciende por mucho los tradicionales derechos de votar, ser votado y de afiliación política. E implica también un conjunto de responsabilidades adicionales. Sí, hoy ser ciudadano significa ejercer no solamente el derecho del voto, sino a cabalidad el derecho a la información, el derecho a la manifestación de las propias ideas como parte de la construcción de un diálogo y de una interacción con los otros de una manera muy importante. Y desde ese punto de vista hay que celebrarlo, aunque también la complejidad conceptual no es un asunto menor. Creo que aquí se han hecho apuntes que caminan en un mismo sentido y que me parece que deben ser parte fundamental de la discusión que permanentemente estamos obligados a realizar en el cumplimiento de las atribuciones tanto a las autoridades administrativas como a las autoridades jurisdiccionales. Pero me atrevería a poner un énfasis adicional y desde ese punto de vista lo celebro. Y miren que no nos habíamos puesto de acuerdo y si no me creen a mí, no me crean, créanle al magistrado presidente, ¿no? No creo que nadie aquí se atreva a cuestionar lo que diga el magistrado presidente de la Sala Superior. Y cuestionar se vale. Dejar de atenderlo es otra historia, ¿no? Pero creo que no es un asunto menor y lo pondría como un apunte adicional. Si bien es cierto que el concepto de ciudadanía hoy es mucho más complejo y el ejercicio de los derechos ciudadanos es mucho más robusto de lo que había ocurrido en el pasado, también es cierto que el énfasis de las responsabilidades lo es también. Y no es nada más un asunto de derechos, es un asunto de cómo se ejercen los derechos. Y en los tiempos que corren en el mundo, me parece que uno de los desafíos democráticos que enfrenta el concepto de la ciudadanía es el lograr entender que la ciudadanía en clave democrática es un asunto de derechos, es un asunto de responsabilidades, pero también es un asunto, déjeme decirlo así, desde un punto de vista ético que no tiene nada que ver con la ética esa que sustenta cartillas morales o cosas por el estilo. Yo sigo sosteniendo que la ética y la moral es un asunto privado, por definición, en las democracias constitucionales. Y no me importa, ni me interesa, ni voy a permitir que nadie juzgue mi moral si es buena o mala, pero esa es otra historia. A donde quiero llegar es que en los tiempos que corren hay un énfasis que no debemos perder de vista cuando hablemos de ciudadanía y de ejercicio de derechos. Y es el que tiene que ver con que los derechos de la ciudadanía democrática o se ejercen y se contextualizan a la par de la asunción de los valores en clave democrática, o simple y sencillamente vamos a estar haciendo disquisiciones jurídicamente muy complejas, pero que se van a dar en un ambiente más etéreo, porque en los hechos habremos perdido de vista que la ciudadanía democrática tiene una dimensión terrena, y esa es la que importa al final. No quiero extenderme. Lo que quiero poner como énfasis, complementando lo que aquí se ha planteado, es que volver a lo básico muchas veces es indispensable. Y en los contextos actuales, en la discusión democrática, en el ejercicio de la ciudadanía, o asumimos que esos valores básicos de tolerancia,
de respeto al de enfrente, de asunción que en democracia nadie tiene la verdad, sino que cada quien tiene el derecho a defender su verdad, es condición de convivencia pacífica y por ende democrática. Es decir, en la misma definición de ciudadanía tenemos esta otra dimensión de valores que no morales, sino de valores democráticos que tenemos permanentemente que reivindicar. Porque si vemos una de las causas por las cuales la democracia en el mundo está en crisis, y el concepto de ciudadanía lo está también, es precisamente la crisis de esos valores en la lógica del entendimiento de la relación entre uno y otro. Cuando alguien asume que tiene una posición de superioridad, y se vale, pero cuando se traduce esa superioridad en la negación del de enfrente, ya no estamos en un contexto democrático. Es una discusión muy compleja, pero no quería dejar de agregar este valor en donde la misma lógica del ciudadano se acaba traduciendo en una distinción entre quienes son mis amigos y quienes son mis enemigos. Y esa, nada más vale la pena recordarlo, fue justamente la premisa filosófica sobre la que se han sustentado los grandes totalitarismos de nuestra historia. Entonces, la ciudadanía sí tiene que reflexionarse en una dimensión cada vez más compleja, variable, como aquí se ha mencionado, difícil cada vez más de redefinir conceptualmente, como nos ha dicho Felipe. Eso se traduce también en un conjunto de derechos mucho más amplios, pero eso no elimina el ABC de toda esta historia, que en democracia la idea misma de ciudadanía desde la antigüedad clásica tiene como premisa y como finalidad la convivencia pacífica y el respeto de la propia pluralidad que nos caracteriza. Perdón, yo agregaría eso nada más. No, gracias, doctor Lorenzo Córdoba. Y ahora le damos el uso de la palabra al magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera, hasta por 5 minutos. Gracias. Pues yo me quedo con 2 reflexiones finales. Creo que los retos que vienen para las autoridades electorales en general, administrativas y jurisdiccionales, tienen que ver con el tema de la construcción de una ciudadanía mejor informada. Y eso no solo es per se para la propia ciudadanía como una obligación, ya lo decía yo en mi primera intervención, sino como una obligación de las propias autoridades para contribuir a la formación de esa ciudadanía informada. Que sepa la ciudadanía para qué le sirven sus instituciones. ¿Y cómo se logra eso? Pues a través de la comunicación que las propias instituciones hagan a las personas respecto de lo que han logrado para las ciudadanas y los ciudadanos. Y como ejemplo, pues precisamente Lorenzo hablaba de esa visión decimonónica todavía del modo honesto de vivir. La Sala Superior comunicó a la ciudadanía que aun cuando el tema de la violencia política de género no está consolidado en el ámbito normativo, tiene una protección constitucional. Hay principios constitucionales como la igualdad, la no discriminación, que tienen una consecuencia constitucional. Ustedes recordarán que hay un precedente de la Sala Superior en donde se definió que ante el tema de haber cometido violencia política de género, un candidato en contra de una funcionaria, esto generaba que no había un modo honesto de vivir y en consecuencia el incumplimiento de un requisito de elegibilidad. Creo que si eso se transmite a la ciudadanía, vamos a tener una ciudadanía mejor informada, porque vas a ver que la violencia política de género tiene una consecuencia jurídica. Y 2, que su institución le sirve para hacer viva su Constitución y le sirve para hacer vivos sus derechos. Ejemplos que hemos transmitido a través de la comunicación que de las redes hace el Tribunal Electoral, está por ejemplo el tema de la libertad de expresión y el derecho a la información dentro del debate político. Ustedes recordarán también las acciones afirmativas para los jóvenes que tomó la Sala Superior cuando definió que el derecho a ser votado es inconstitucional, la exigencia diferenciada de edad mínima entre cargos de un mismo órgano de gobierno, cuando consideramos que se debería proteger el derecho de una candidata
para ser votada a presidenta municipal, y en ese caso no cumplía con el requisito de la edad exigida, que consideramos no era razonable, tenía 25 años. Y el debate era, a ver, la edad de 25 años representa o no la posibilidad de tener una experiencia, y se debe generar o no esa posibilidad de experiencia para un desempeño de un cargo de presidente municipal. La Sala Superior consideró que sí había razonabilidad en que a los 25 años se pudiera ejercer, o la posibilidad de ser votado para ejercer el cargo de presidente municipal. El tema es debatible, pero consideramos que era necesario comunicarlo a la ciudadanía. Finalmente me quedo con otro tema, los retos que vienen. Ciudadanía, inmigración, yo identifico un tema muy relevante. Y aquí está el consejero Enrique Andrade, que ha sido un luchador incansable por llevar los derechos de nuestros ciudadanos mexicanos, de nuestros connacionales en el extranjero. Pero creo que no solo no se agota ahí la tarea de la autoridad. Tenemos que empezar a analizar los temas de la migración de personas que vienen de otros países hacia nuestro país. Y si ese tema en el futuro va a generar o no complicaciones para la autoridad electoral. Creo que son retos por venir sobre los que tenemos que reflexionar hacia la construcción de una ciudadanía, insisto, que brinde la posibilidad de una mayor participación y que le dé legitimidad a sus autoridades a través del voto. Muchas gracias. ¿Nacionalidad o residencia? Muchas gracias, presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Y pues aprovecho, después de escucharlos detenidamente y de sus intervenciones, después de una reflexión que hice con mis compañeros magistrados, y en el cual también el magistrado Sergio Guerrero dijo, creo que tenemos que entrar a temas más puntuales como los que ustedes han tocado, pues los voy a comprometer para el próximo año, para poder que estén presentes con nosotros en 2020 en nuestro encuentro de la primera circunscripción, y por supuesto donde están invitados todos los tribunales y los institutos electorales al evento del contexto digital y los retos de la democracia, del cual creo que tenemos mucho que discutir y del que hablar, el cual les hará llegar la invitación, pero ya están emplazados. En este momento le adreso la palabra a la maestra Carla Gabriela Peraza Zazueta para efectos de que nos dé un análisis de lo que hemos platicado. Muchas gracias, magistrado Jorge. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, agradezco la invitación a los magistrados de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A Jorge Sánchez, muchas gracias por invitarme a ser relatora de esta mesa. También a la magistrada Gabriela Sánchez y al magistrado Sergio Guerrero. Es un honor estar en esta mesa final de este seminario, y sobre todo por compartir esta mesa con tan distinguidas personalidades, con el doctor Lorenzo, con el magistrado Felipe Fuentes Barrera. Es complicado hacer la relatoría de estas tan distinguidas personalidades, pero hablaron de un tema que nos ocupa a los organismos públicos locales electorales y que ha sido el fuerte de este año y de todos los años que, aunque tengamos elecciones, pues construye en los soples, como se nos ha denominado, construir ciudadanía. Me permití hacer lo más pequeñas las síntesis, y además coincidieron, como ya lo anticipaba el magistrado Fuentes Barrera. El doctor Lorenzo Córdoba nos habló que ser ciudadano es participar en la vida pública con el fin de incidir en las políticas públicas, demandarles a sus gobernantes que cumplan sus promesas de campañas. Ser ciudadano es denunciar actos de corrupción, exigir los servicios de salud. Ser ciudadano es involucrarse en su comunidad. En cuanto a las redes sociales, nos comentó que hay que utilizarlas para combatir la desinformación con información cierta y oportuna,
como se hizo en el Instituto Nacional Electoral y que se replicó también en todas las procesos electorales de los organismos públicos electorales, como se nos comentó por instrucciones del INE en las campañas de los procesos electorales de la elección de 2018 y que también se acaba de suceder en la elección de 2019. El magistrado Felipe Fuentes Barrera nos comentó que ser ciudadano es participar en la comunidad política a través de los mecanismos de participación ciudadana, incidiendo en las políticas públicas, y que ocupamos una ciudadanía más activa, que conozca sus derechos y los defienda, una ciudadanía crítica, propositiva y reflexiva, que cuestione, que exija cuentas, una ciudadanía empoderada, responsable, una ciudadanía que sepa que es fundamental, que el rol junto a los gobernantes y las instituciones será la única vía para que los ciudadanos sean más activos en su comunidad. Esa sería la reflexión que hice de lo que han comentado de cómo los ciudadanos pueden estar más enrolados en su sociedad. Gracias. Pues es que si no, es demasiado. Doctor, volviendo al tema de la invitación, no sé qué le parezca en el escenario del voto. Magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara, si usted me permite, daremos paso a la entrega de los reconocimientos al culminar esta mesa de trabajo. Y bueno, le pediría muy amablemente, por favor, precisamente al magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara, Jorge Sánchez, haga entrega del reconocimiento a Lorenzo Córdoba. Asimismo, también pediría que nuestro magistrado de la Sala Regional Guadalajara, Sergio Guerrero, hiciera entrega del reconocimiento a Carla Gabriela Peraza. Y con mucho agrado pido por favor al magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara, Jorge Sánchez, haga entrega del reconocimiento al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe Fuentes Barrera. Por favor. Agradecemos a las distinguidas autoridades que nos acompañaron en esta mesa de trabajos. Les invitamos a que permanezcan con nosotros. Estamos a punto de culminar este seminario. Muchas gracias por su atención y su compañía a través de nuestra plataforma digital.